Buenas tardes nuevamente. ¿Me escuchan? Buenas tardes, Liz. Vamos a iniciar la clase, solo permítanme. Voy a poner la presentación. Permítanme que me está dando un pequeño problema acá. Permítanme. Abrir. Bueno, vamos a iniciar la clase. Yo lo voy a presentarles acá. Bueno, hemos estado hablando del derecho tributario. Y hemos hablado de lo que eran, bueno, la clase anterior estuvimos hablando un poco de la jurisprudencia, de los precedentes administrativos, etc. Hoy vamos a hablar de la clasificación de los tributos. La clasificación de los tributos. Fíjense que en el Código Tributario se establece un concepto de lo que constituye tributos. Cuando hablamos de tributos, hablamos de una clasificación tripartita que a nivel doctrinario se ha establecido. Los tributos se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones especiales. Entonces, los tributos son prestaciones de carácter coactivo, de carácter patrimonial, que el Estado en su poder de imponer, que se denomina poder de imperio, impone a los particulares. Entonces, tenemos aquí un concepto. Toda prestación patrimonial obligatoria, habitualmente pecuniaria, establecida por la ley, a cargo de las personas físicas y jurídicas que se encuentran en los supuestos de hecho que la propia ley determine, y que va dirigida a dar satisfacción a los fines que el Estado y a los restantes entes públicos que estén encomendados, a los fines que están encomendados al Estado y a los entes públicos. Ya vimos que los fines del Estado están establecidos en el artículo 1 de la Constitución. En el Código Tributario, en el
bueno, 1 y 2, en el Código Tributario, en el artículo 11, se establece que tributos son obligaciones que establece el Estado en ejercicio de su poder de imperio, cuya prestación en dinero se exige en forma coactiva a los particulares con el propósito de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Entonces, les decía que los fines están establecidos en el artículo 1 y 2 de la Constitución de la República. Y el Estado, para poder cumplir con esos fines, está estructurado y organizado de tal manera que necesita de recursos públicos, de ingresos ordinarios. Los ingresos ordinarios son los tributos. Y entonces los establece por medio de una ley, y los exige a los particulares de forma coactiva. No les pide opinión, sencillamente en el ejercicio de su poder de imperio, aplica los tributos a los particulares y estos están obligados a contribuir con el Estado a los gastos públicos. Entonces, este es un concepto doctrinario de lo que podemos entender por tributos. Entonces, tenemos los elementos esenciales de los tributos. De la definición se extraen los siguientes elementos esenciales. Y aquí lo podemos observar. Es una prestación pecuniaria porque el tributo es una prestación patrimonial exigible en dinero, aunque la doctrina sostiene que también puede serlo en especie, aclarando que esta última forma subsista solo en casos aislados, pues modernamente la prestación se cumple normalmente en dinero. Sobre este punto quiero decirles que en la década de los 80, 70 y 80 hubieron casos en los cuales el Estado estableció el pago de la deuda tributaria en especie. Hay por ahí 2 o 3 decretos. Aquellos deudores tributarios morosos que no habían cumplido con sus obligaciones de pagar los tributos, pues se sacó un decreto por ahí y se les permitió pagar en especie. Esa es la excepción. Normalmente se establecen los tributos en dinero, se pagan en dinero en efectivo. Claro, sin perjuicio de que puede existir una deuda, una compensación de impuestos, ¿no?, que el Estado le debe al particular como consecuencia de una devolución de impuestos, pero este particular, el contribuyente, tiene deudas con el Estado también y se puede compensar, ¿no? Otro elemento importante es la coerción, es decir, el Estado impone a los particulares la obligación de pagar los tributos. Consiste en que la prestación puede ser exigida coercitivamente por el Estado si los particulares obligados a su pago no se avienen a la decisión dispuesta por la ley. Entonces, si yo tengo una deuda tributaria en concepto de IVA o renta, se establece en las leyes tributarias, en el Código Tributario, un procedimiento administrativo. Este procedimiento administrativo es de cobro de la deuda tributaria y lo realiza la Dirección General de Tesorería. Si en el plazo establecido en el Código Tributario el contribuyente no paga, entonces se manda el expediente, el director de Tesorería manda el expediente administrativo con la documentación. Pues el expediente es la documentación que consta en donde se establece la obligatoriedad o la existencia de la deuda tributaria
lo manda para la Fiscalía, para que la Fiscalía inicie el proceso de cobro por la vía judicial. Y en el proceso de cobro por la vía judicial estamos hablando de un juicio ejecutivo. Un juicio ejecutivo. Otra característica es la unilateralidad, ¿verdad? O sea, el Estado impone a los particulares la obligación de pagar los tributos, no les pide opinión, ¿verdad? Consiste en que si bien se trata de una prestación generalmente dineraria, en la obligación no hay prestaciones bilaterales directas, como en la mayoría de los negocios jurídicos privados, aunque en algunas especies de tributos como las tasas y contribuciones especiales se requiere la existencia de una particular actividad del Estado, no necesariamente como contraprestación equivalente. El Estado impone de forma unilateral por medio de una ley los tributos a los particulares y estos están obligados a contribuir a las finanzas públicas, al gasto público. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, de los impuestos, no sabemos el destino de esos fondos. ¿Cuál es el destino que el Estado le da a esos recursos? Obviamente que el Estado pues tiene una serie de gastos, ¿no?, que debe de sufragar para cumplir con los fines establecidos en la Constitución. Y él en particular, en forma directa, no ve un beneficio por haber pagado $5,000 de IVA en la declaración. Pero el Estado utiliza esos recursos para sufragar los gastos públicos, todas las obligaciones que tiene el Estado, el pago de la deuda, etc. Origen en la ley. En virtud del principio de legalidad y reserva de ley, la prestación debe ser establecida en una ley, indispensablemente por la ley. Y esto se encuentra establecido en el artículo 231 de la Constitución de la República, según el cual no se pueden imponer contribuciones sino en virtud de la ley y para el servicio público. Ese es el principio de legalidad en materia tributaria, que tiene dos elementos. Por una parte, los tributos se deben establecer por ley y por otra parte, el destino de estos tributos es para el servicio público, no para cuestiones meramente particulares, ¿no? Porque no se puede establecer un tributo para beneficiar específicamente a un particular, sino que los tributos son para el servicio público, para atender las necesidades del Estado. Entonces decíamos que los tributos se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones especiales, que es una clasificación a nivel doctrinario. En el artículo 12 del Código Tributario, ustedes pueden leer dicha clasificación. Los tributos se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones especiales. Cada una de esas figuras jurídicas tienen sus propias características. La distinción entre las especies de tributo resulta de especial relevancia cuando existen restricciones para la aplicación de impuestos por los niveles de gobierno, como los municipios, en ocasiones limitados a percibir tasas retributivas de servicios o cuando con el nombre de tasas se aplican en realidad verdaderos impuestos. Bueno, les decía que en el artículo 203, 204 de la Constitución se establece la potestad que tienen las municipalidades de establecer tasas y contribuciones especiales por medio de ordenanzas. Pero en materia tributaria, en materia de impuestos, solamente la Asamblea Legislativa puede aprobarlo. Las municipalidades, con base en el artículo 133 de la Constitución, tienen iniciativa de ley en materia de impuestos, es decir,
pueden ellos elaborar su propia ley de impuestos y presentarla a la Asamblea Legislativa para que la Asamblea Legislativa la pueda aprobar. Claro, la Asamblea Legislativa puede aprobarla exactamente como fue presentada o con modificaciones, o no la puede aprobar. Entonces, la facultad de aprobar los impuestos es exclusiva de la Asamblea Legislativa. Ahora bien, ¿qué sucede? Que a veces en algunos municipios, por medio de ordenanzas municipales, se les denomina tasas a verdaderos impuestos. Hace algunos años se dio un caso muy famoso y que hay una sentencia, por cierto, de la Sala de lo Constitucional, en la cual se declaró inconstitucional un impuesto que estaba cobrando el municipio, un municipio de Santa Ana. No recuerdo el nombre, pero donde hay una empresa cementera que explota el cemento. Es decir, de ahí extraen la materia prima para elaborar el cemento. Entonces, Metapan es. Entonces estableció una tasa por la explotación de esa actividad, pero no existía ninguna contraprestación, siendo catalogado por la Sala de lo Constitucional como un impuesto. Y le estaba cobrando una gran deuda a esa empresa. Y creo que era Cemento César. Entonces, a veces los municipios disfrazan impuestos por tasa. ¿Y por qué lo declaró inconstitucional? Porque la facultad de establecer impuestos es privativa de la Asamblea Legislativa. Entonces, lo que debió haber hecho esta municipalidad es presentar el proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa para que se lo aprobara, para que le aprobara ese impuesto que le estaba cobrando por la explotación. No sé si son minas, no sé qué actividad es, pero de ahí extraen la materia prima. Y bueno, se declaró inconstitucional, porque como les digo, por el principio de legalidad, solo la Asamblea Legislativa puede aprobar impuestos. Pero en el caso de tasas y contribuciones especiales, la misma Constitución le da la facultad a las municipalidades de poder crearlas por medio de ordenanza municipal. Vamos a ver la primera clasificación, impuestos. Los impuestos son las formas más generalizadas de tributos, o al menos las que tienen mayor importancia desde el punto de vista de la cuantía en la recaudación. O sea, el mayor rubro de recaudación de ingresos o de obtención de ingresos ordinarios es por medio de los tributos, por medio de los impuestos. El impuesto es el tributo exigido sin contraprestación. ¿Qué significa eso? Que usted lo paga y a cambio no recibe un beneficio directo o una contraprestación por el pago de ese tributo, cuyo hecho generador está constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo. Artículo 13 del Código Tributario. Entonces, el impuesto es un tributo sin ningún tipo de contraprestación. El hecho generador es una actividad que se encuentra establecida, una actividad económica, un servicio, una venta, una transferencia que se encuentra establecida en la ley, cuya ocurrencia genera la obligación del pago de ese tributo. Y las personas que lo pagan denotan capacidad contributiva, es decir, capacidad para poder pagar impuestos, porque realizan una actividad económica. En forma más específica, podemos decir que el impuesto es aquel tributo cuya obligación tiene como hecho imponible una situación independiente de todos los servicios o actividades estatales.
No existe una relación directa entre el impuesto que pagamos, entre los impuestos que pagamos y las actividades que realiza el Estado. El impuesto está establecido como una obligación legal y aquellas personas que realizan el hecho generador previsto en la ley y que están obligados a inscribirse en el registro respectivo, cuando realizan dicho hecho generador o dicha actividad económica, están obligados a pagar el impuesto. El impuesto IVA se paga los primeros 10 días hábiles siguientes a la finalización del periodo tributario. Los periodos tributarios en IVA son de un mes. En el caso del impuesto sobre la renta, en abril el 30 de abril de este año, se va a vencer el pago de la declaración del 2021, un impuesto anual. Todo ese dinero que recauda el Estado, nosotros lo pagamos, pero no recibimos ningún beneficio directo, no vemos una actividad directa que esté relacionada con el pago de esos tributos. Pero sabemos que los utiliza el Estado para sufragar los gastos públicos. ¿Cuáles son los elementos de los impuestos? En principio se señala que los impuestos son tributos, es decir, una prestación contributiva generalmente pecuniaria exigida por el Estado en el ejercicio de su poder de imperio, de imponer, para el cumplimiento de esos fines. Artículos 1 y 2 de la Constitución. Exigido sin contraprestación, o sea, yo no recibo nada a cambio como consecuencia del pago de ese tributo. En tanto, el tributo constituye una obligación de ley, es decir, en virtud de la ley, siendo importante señalar que el presupuesto de hecho del impuesto cuya realización genera la obligación de contribuir no aparece específicamente contemplada actividad administrativa alguna, es decir, no vemos nosotros un beneficio de forma directa por el pago de ese tributo. Sí existe acciones de carácter administrativo que realiza el Estado encaminadas a cobrar en forma coactiva ese impuesto en el caso que los administrados, los contribuyentes, no realicen el pago. En segundo lugar, se hace referencia a que el hecho imponible del impuesto está constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica y económica, lo que se denomina hecho generador. Se considera poner de relieve que en determinados supuestos se debe atender a la verdadera naturaleza del hecho sujeto a imposición, cualquiera que sea la forma elegida o la denominación utilizada por los interesados. Artículo 7, inciso segundo del Código Tributario. Tenemos que leer esas disposiciones, ¿verdad? Entonces, acá estamos hablando que surge la obligación del pago del tributo cuando se realice el hecho generador o la actividad económica o la prestación de servicio establecida en la ley que genera el pago de ese tributo. Entonces, independientemente de la forma como las partes le puedan colocar o poner a un contrato de compraventa, le pueden poner otro tipo de denominación, pero si se encuentra dentro del marco establecido en la ley y le genera ingresos al contribuyente, debe efectuar el pago del tributo. En tercer lugar, se señala que el hecho imponible debe poner de manifiesto la capacidad económica del sujeto pasivo, existiendo un fundamento general para todo tributo que obliga a aplicarse únicamente en presencia de indicios claros de capacidad contributiva. No bueno, depende del tipo de tributo. Hay impuestos directos e indirectos, pero cuando yo pago el impuesto sobre la renta, el hecho generador es la obtención de ingresos por el sujeto pasivo.
la obtención de rentas en el ejercicio de imposición. Entonces ahí se revela cierta capacidad contributiva, cierta capacidad económica, que esta persona puede pagar ese impuesto. En el caso del IVA es un impuesto indirecto y tiene 5 hechos generadores. La importación es uno de esos hechos. La exportación está grabada con tasa cero, la prestación de servicios. El otro hecho generador es el autoconsumo, cuando el contribuyente consume de los bienes que tiene para la venta o se presta a sus propios servicios. Y la transferencia de bienes corporales. Esos son los hechos generadores. Entonces, aquí estamos hablando de que en cierta medida se tiene determinada capacidad económica de generar una actividad lucrativa que genera la obligación del pago de un impuesto. Bueno, no sé si tienen alguna consulta hasta este momento. Si no, continuamos. Los impuestos también tienen... ¿Sí? ¿Decía algo? ¿Alguien hablaba por ahí? Estamos bien. Vaya, bueno, continuamos. Clasificación de los impuestos. Existe una clasificación, esto es a nivel doctrinario, pero es importante que la conozcamos porque estamos estudiando derecho tributario y debemos de empaparnos del tema de los tributos. Atendiendo a la materia sobre la cual recae el gravamen, los impuestos se dividen en directos e indirectos. Los impuestos directos son los que gravan la renta o riqueza. Tenemos el ejemplo del impuesto sobre la renta y el impuesto al patrimonio, que actualmente no lo tenemos porque fue derogado allá por el año 1992-93. Se denominan impuestos directos porque se aplican en forma inmediata a la materia gravada, es decir, a la renta por el solo hecho de ser percibida y a la riqueza por el solo hecho de existir. En esta forma, el titular de la obligación tributaria paga el impuesto desde el momento que obtiene un ingreso de renta o simplemente por ser dueño de un determinado bien. Entonces, es directo porque se le aplica en forma directa a la riqueza o al patrimonio de la persona. Y hoy que está de moda la declaración de renta, siempre se pone de moda los primeros 4 meses del año. Cada uno de nosotros va a pagar renta dependiendo del ingreso que pueda obtener, ¿verdad? Y la renta se aplica al ingreso obtenido en forma directa. En el caso del patrimonio, se aplica a la riqueza patrimonial que tiene el sujeto pasivo. Por eso se llama impuestos directos. La renta se puede describir en términos generales como el conjunto de bienes y derechos de contenido económico que se incorporan al patrimonio de una persona en un tiempo determinado. Por ejemplo, los salarios, mes a mes, ¿verdad? Mes a mes. Se diferencia de la riqueza en que en la primera se percibe periódicamente. La renta, como ocurre con el interés del dinero, mientras la segunda constituye un acervo acumulado, como sucede con la suma de dinero de donde proviene el interés. Estamos hablando del patrimonio. El patrimonio. El patrimonio es un conjunto de bienes que posee la persona. Bueno, en contabilidad se establece activo menos pasivo o el patrimonio. A los bienes que yo tengo le deduzco las obligaciones y me queda mi patrimonio.
Entonces, ese acervo acumulado de riqueza es patrimonio. Y la renta yo la percibo periódicamente, ¿no? Cuando tengo un negocio, mes a mes, en forma diaria, según las ventas que voy obteniendo. Otros le asignan como característica al impuesto directo que la obligación está a cargo de una persona sin conceder a esta facultades legales para resarcirse del impuesto pagado a través de la traslación. Y aquí se manifiesta que los impuestos directos no se trasladan, sino que los sufre en forma directa el contribuyente. Pero cada vez que hay incrementos de impuestos, cuando son impuestos directos, pues siempre la empresa privada, los particulares nos oponemos, ¿verdad? Que nos graben con más impuestos y las empresas dicen que se lo van a trasladar al consumidor, cosa que no es correcta porque el impuesto está siendo grabado, está grabando la fuente directa. La fuente directa no es el caso del impuesto IVA, sí, ese es un impuesto que se traslada por la naturaleza del mismo. En estos casos, el tributo es satisfecho efectivamente por la persona a la que el legislador quiere someter al gravamen. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta, es decir, yo voy a declarar renta, voy a pagar impuestos sobre la renta por todos los ingresos que percibí en el ejercicio. Yo voy a pagar impuesto al patrimonio por el acervo acumulado de bienes que poseo. Por solo el hecho de existir esa riqueza, yo debo pagar también impuesto al patrimonio. Era un impuesto anual igual que el impuesto sobre la renta. Los impuestos indirectos son los que gravan el uso o desplazamiento de esta renta o riqueza. Los impuestos indirectos gravan la renta o riqueza en una segunda etapa, cuando el dueño las emplea en algún fin determinado como adquirir un bien. Es decir, cuando actuamos como consumidores finales, cuando compramos un bien, un servicio, entonces vamos a un establecimiento comercial y ahí pagamos el bien, pagamos el servicio y nos dan una factura, a veces cuando tenemos suerte. O si somos contribuyentes, un comprobante de crédito fiscal. Entonces, en estos casos, el contribuyente es un recaudador del impuesto. Y cuando la diferencia que se da entre el IVA que le cobran cuando compra y el IVA que él cobra cuando vende es el impuesto por pagar. Entonces, al final, los contribuyentes solamente son recaudadores del impuesto IVA. Y el problema es que creen que ellos son los que lo están, efectivamente ellos lo pagan, pero ese impuesto no lo generan ellos en sí, sino que los consumidores finales. Los impuestos indirectos gravan la renta o riqueza en una segunda etapa, cuando el dueño las emplea en algún fin determinado, como adquirir un bien, ahí se paga el impuesto IVA. Los impuestos indirectos se caracterizan por el hecho de que la norma jurídica tributaria concede facultades al sujeto pasivo del impuesto para obtener de otra persona el reembolso del impuesto pagado a través de la traslación. Y ahí tenemos la mecánica. IVA crédito fiscal menos IVA débito fiscal me da el impuesto por pagar. El crédito fiscal es el impuesto que me cobran cuando yo compro. El débito fiscal es el impuesto que yo cobro cuando vendo. La diferencia es lo que traslado al Estado. Es decir, que es cuando la norma tributaria concede al sujeto pasivo de un impuesto facultades para obtener de otra persona, como en caso de IVA, que no forma parte del círculo de obligados en la relación jurídica tributaria,
el reembolso del impuesto satisfecho por aquella. El contribuyente tiene ciertas obligaciones, ¿no? Está inscrito en el impuesto IVA. El consumidor final no, ¿verdad? Pero el contribuyente es el que recauda el impuesto, es el que lo cobra y lo paga los primeros 10 días hábiles del siguiente mes en las arcas, lo transfiere a las arcas del Estado en el plazo establecido en la ley para presentar y pagar la declaración. En estos casos, las cuotas impositivas se obtienen de personas distintas a las que el legislador quiere gravar, posibilitando que los contribuyentes exijan a estas últimas, al consumidor final, el reintegro de las cuotas satisfechas por ellos. Y aquí tenemos el impuesto IVA, ¿verdad? Entonces, en la primera clasificación tenemos impuestos directos, impuestos indirectos, ¿no? El impuesto directo, el impuesto sobre la renta, grava directamente la fuente productora de ingresos o el patrimonio. Y los indirectos, el IVA, son impuestos al consumo. Se trasladan y son, bueno, el contribuyente es como un recaudador de ese impuesto y lo traslada posteriormente al Estado. Atendiendo al punto de vista de la persona, los impuestos se dividen en personales y reales. Impuestos personales consideran la situación propia y específica de cada individuo, su situación económica. Los impuestos personales son aquellos en los que el elemento objetivo del presupuesto de hecho solo puede concebirse por referencia a una persona determinada, de tal suerte que ésta actúa como elemento constitutivo del propio presupuesto. En un impuesto personal, como el impuesto sobre la renta, en nuestro régimen tributario, se analiza el caso individual, considerando el monto de renta, su fuente, las cargas de familia de quien la percibe, los gastos esenciales en que haya incurrido el titular del ingreso. En resumen, se tiene en cuenta la situación personal del contribuyente. Es decir, cuando presentamos el impuesto sobre la renta, hoy que está de moda la declaración, en caso de asalariados, tienen derecho a $800 en concepto de gastos médicos y $800 en concepto de, ¿en concepto de qué? A ver. De educación, licenciada. Educación, ¿verdad? Entonces, son $1,600. Y además, si usted tiene rentas diversas, vamos a ver, ¿qué tipo de contribuyentes se catalogan como rentas diversas? Ajá. Profesionales independientes. Sí, sí, podría ser, ¿no? O sea, las rentas diversas puede ser una persona que percibe salario y además tiene su negocio, ¿no? Un profesional independiente presenta también diversos tipos de fuentes de ingresos, ¿no? Entonces, estas personas con rentas diversas también tienen derecho a poder deducirse del impuesto sobre la renta aquellos costos y gastos en que ha incurrido. Pero parece que aquí hay algunos. Vamos a ver. Bueno, estamos viendo aquí el chat. Vaya. Entonces, los impuestos personales toman en consideración la situación personal del sujeto, los ingresos que obtuvo, los gastos que obtuvo
y se puede deducir los costos y gastos en que incurrió. Y ahí le puede salir impuesto a pagar o no, ¿verdad? Los impuestos reales, estos hacen abstracción de la situación personal para atender solamente a los hechos. En un impuesto real se atiende solo al hecho grabado. Estamos hablando de los hechos generadores de las actividades económicas. Si se realiza determinada actividad económica y está grabada con el impuesto, surge la obligación del pago del tributo, del impuesto. Es decir, que son aquellos que se asientan sobre un elemento objetivo cuya intrínseca naturaleza se determina con independencia del elemento personal de la relación tributaria. Independientemente de la persona, si ésta realiza un acto, una actividad que se encuentra grabada por la ley, entonces está en la obligación de pagar el tributo o de pagar el impuesto. Así, por ejemplo, el impuesto a la transferencia de bienes raíces, artículo 4 de la Ley de Impuestos sobre Transferencia de Bienes Raíces, que tradicionalmente se le ha venido conociendo como alcabala hace años. Se aplica el valor de la compraventa sin considerar la situación de quien esté afecto al gravamen. Este impuesto se paga cuando el bien objeto de la transacción excede 250,000 colones. No sé cuánto es 250,000 colones en dólares, son como 11,000, creo. ¿Cuánto sería? 250,000 colones en dólares. ¿Cuánto es? 28.571.43. 28,000, ¿verdad? Si excede ese valor, paga el 3%. Entonces, aquí no se atiende a la condición del sujeto, si obtuvo o no obtuvo ingresos antes de esa transacción, si realizó diferentes tipos de gastos, no, sino que solo el hecho generador, la transferencia de bienes raíces. No importa que quien compre un bien sea rico o pobre, emplee dinero ganado con su trabajo simplemente adquirido como renta o interés de capital, que tenga muchas cargas de familia o ninguna. En síntesis, solo interesa el acto que realiza, el que se graba con prescindencia de su situación personal. Es decir, el hecho generador, la actividad que se encuentra grabada con el impuesto. Atendiendo al punto de vista de los criterios para cuantificar la deuda, los impuestos pueden ser subjetivos y objetivos. Atendiendo al punto de vista de los criterios para cuantificar la deuda. Estamos hablando de cuantificar la deuda tributaria. En estos casos pueden ser subjetivos y objetivos. Impuestos subjetivos son aquellos en los que el elemento subjetivo, derecho imponible, las circunstancias personales del sujeto pasivo, es tenido en cuenta en el momento de cuantificar el importe de la deuda tributaria. Al momento de aplicar la tabla, en el caso del impuesto sobre la renta, impuestos objetivos son aquellos en los que las circunstancias personales del obligado al pago no son tomadas en consideración en el momento de cuantificar el importe de su deuda. Aquí lo que importa es el hecho generador. Se paga siempre el 13% por una operación de $50, de $100, de $5,000. En cambio acá, en caso del impuesto sobre la renta, hay una tabla. Y dependiendo de los ingresos que obtuvo, usted cae en un rango definido por la ley. Se trata en este caso de una clasificación de los impuestos que, pese a cierta proximidad terminológica, es distinta de la que diferencia los impuestos personales de los reales, ya que esta clasificación atiende, como ya se indicó, a la configuración del hecho imponible.
mientras que la clasificación que diferencia los impuestos subjetivos de los objetivos se hace tendiendo a los elementos de los impuestos que regulan la cuantificación de la deuda impositiva. Aquí estamos hablando de las tasas, ¿no? En el caso anterior, se hace referencia a las condiciones de la persona, del sujeto en sí. Aquí no. Aquí vamos a ver la tabla en caso de renta, ¿no? Dependiendo cuánto ha sido el monto del ingreso, así vamos a aplicar, vamos a aplicar el tramo de la tabla que corresponde y se va a pagar el impuesto. Independientemente del hecho generador, sea de $5, 10, 20, 100, 10,000, usted va a pagar el 13% en caso del impuesto IVA. Esto hace a su vez posible que las dos clasificaciones aludidas puedan compatibilizarse, existiendo así impuestos personales que pueden ser subjetivos u objetivos e impuestos reales que pueden ser subjetivos u objetivos. Aunque lo frecuente será que los impuestos personales, en los que, como se recordará, el hecho imponible contempla la situación con referencia a las personas, sean a la vez subjetivos. Bueno, como les digo, esta es una clasificación meramente doctrinaria, pero aquí pues la diferencia entre ambas clasificaciones es que uno hace referencia a la situación específica de la persona, a la condición de la persona, y el otro es al monto, a la deuda, a la cuota tributaria que se va a pagar dependiendo de los ingresos que se obtengan. Pero en ambos casos, cuando es objetivo, pues se ve la actividad, se paga el impuesto sobre el hecho generador del impuesto. Atendiendo a los fines, los impuestos pueden clasificarse en impuestos con fines predominantemente fiscales e impuestos con fines predominantemente extrafiscales. Aquí cuando hablamos de fines extrafiscales, puede haber diversidad, ¿verdad? Puede tratarse de aquellos impuestos que gravan determinada actividad con el fin de inhibirla, ¿verdad? Por ejemplo, los impuestos a las bebidas gaseosas, ¿verdad? O de limitarla, ¿verdad? Los impuestos a las bebidas alcohólicas, los impuestos al tabaco, ¿verdad? Que se establecen con el único fin de poder limitar ese tipo de actividades porque representan un daño a la salud. Ese por un lado. Por otro lado, puede ser también un fin extrafiscal incentivar una determinada actividad económica. Entonces, bajar los tributos, ¿no? O exonerar, aplicar una exención de impuestos, ¿no? Como un incentivo. Esos son fines extrafiscales, ¿no? Y los predominantemente fiscales, ¿no? Son la mayor parte de tributos, que el objetivo es obtener ingresos por parte del Estado para sufragar los gastos públicos. Se dice con fines predominantemente fiscales por cuanto todo impuesto tiene conjuntamente ambas finalidades, pero con mayor énfasis en uno de ellos. Así, por ejemplo, los primeros persiguen principalmente un rendimiento tributario, los fiscales, es decir, recursos para el erario fiscal. Los segundos buscan fundamentalmente la realización de otros fines como los impuestos prohibitivos a las importaciones y los impuestos a las bebidas alcohólicas, donde el gravamen es solo un medio de disminuir la importación de determinados artículos o disminuir el consumo de bebidas alcohólicas. Hay, por ejemplo, en el caso de impuestos prohibitivos podemos hablar los tributos que se aplican a las armas de guerra también, ¿verdad? Que son productos estancados, que solamente el Estado los puede importar en el caso de armas de guerra. Y también tenemos ciertas actividades que
por el daño que le pueden causar a las personas, a la salud, que el Estado incurre en serios gastos, los impuestos a determinados productos como las bebidas alcohólicas, el tabaco. Los fines extraficales no solo son medios de represión, sino también son medios de estímulo que se realizan fundamentalmente mediante la distinción de trato tributario que se materializa en exenciones y rebajas, facilitando el desarrollo de las actividades favorecidas, ampliando directamente sus posibilidades de ganancias al reducir o eliminar el recargo del gravamen. El caso de la zona franca, ¿no? Son actividades que tienen ciertos privilegios, no pagan impuestos y que se consideran territorios extraaduanales para fines tributarios. Es decir, que las mercancías que se introducen en ellas, en esa zona franca, se consideran como que si no se encuentran en territorio nacional, pero solamente para efectos tributarios. Esas son actividades incentivadas. Los centros, los parques de servicio y otras serie de actividades económicas que el Estado los beneficia con ciertos incentivos fiscales, con exenciones de impuestos, para promoverla. Bueno, no sé cuál es el beneficio en realidad de las zonas francas, porque de hecho el salario que pagan es inferior al salario mínimo. Y entonces se supone que dan trabajo, pero mal trabajo. Pero esa ya es otra situación. Atendiendo el punto de vista de su configuración temporal, los impuestos pueden ser periódicos e instantáneos. Los periódicos se establece un periodo para su pago, su recaudación. Los instantáneos se consumen en el acto. Los impuestos periódicos, en estos impuestos la situación que se describe en el hecho imponible tiende a reiterarse o prolongarse en el tiempo, en tanto que los impuestos instantáneos en dicha situación se manifiestan en un momento temporalmente concreto. También se entiende por estos aquellos impuestos cuyo presupuesto de hecho goza de continuidad en el tiempo, de forma que el legislador se ve obligado a fraccionarlo de tal suerte que a cada fracción resultante se asocia a una deuda tributaria distinta. Vamos a ver, denme un ejemplo de impuestos periódicos. Considerando lo que acabamos de leer o de decir. Ajá. Están por ahí, ¿verdad? Creo Sí, que 55 yo personas. creería que tal vez el impuesto sobre la renta. Vaya, ¿cuál es la característica que dice acá? Ajá. Por ejemplo, el impuesto a la seguridad fue, no sé si se tomaría como periódico. A los periódicos se establecen por un periodo determinado. Por ejemplo, el caso del IVA. El periodo tributario del IVA es mensual. El caso del impuesto sobre la renta. El periodo tributario del impuesto sobre la renta es anual. Esos son impuestos periódicos. El caso de los impuestos instantáneos se consumen en el acto. Es decir, usted lo paga. Y ahí tenemos, yo les he puesto aquí ejemplo, los impuestos de saco de yute y sintéticos que se pagan en la importación de mercancía, ¿no? Hay un impuesto que pagan este tipo de productos y solo se paga cuando se importa la mercancía. Si usted trae un saco de yute o un saco sintético. Estos impuestos, por el contrario, en el caso de los instantáneos, no existe periodo impositivo, que es la característica de los otros, ¿no? Hay un periodo impositivo.
En el caso de IVA es un mes. En el caso de, por ejemplo, el impuesto sobre la renta es de un año. En el caso de los impuestos específicos de valor en bebidas gaseosas, alcoholes, es mensual el periodo tributario. En caso de los impuestos instantáneos no existe un periodo impositivo, ya que basta con la concreción por el legislador del momento en que se devengan o son exigibles dichos impuestos instantáneos. Se entiende también por estos aquellos impuestos cuyo presupuesto de hecho se agota por su propia naturaleza en un determinado periodo de tiempo. No quiere decir que su duración haya de ser fugaz, sino que basta con que no se prolongue indefinidamente. Entonces aquí tenemos el impuesto saco de yute, sintético. También podríamos incluir aquí el impuesto de transferencia de bienes raíces, ¿no? Ese impuesto solo se efectúa el pago cuando usted vende un bien inmueble que sea superior a 250,000 colones. Y paga el 3% sobre el excedente de 250,000. Lo pagó y ahí se consumió en el acto. No tiene que estar usted mes a mes estarlo pagando, sino que solo cuando se realizó el acto, el hecho generador. Licenciado. ¿Sí? ¿Y los impuestos aduanales, el DAI, también entran ahí? Vaya, mire, los impuestos a la importación, esos impuestos no, igual no tienen un periodo fiscal definido, sino que usted lo paga cuando realiza la importación. Pero ahí hay que ver, ¿verdad? Porque tenemos el impuesto, los derechos arancelarios a la importación se pagan cada vez que usted importa. Pero también pagamos el impuesto IVA. El impuesto IVA es un impuesto periódico. Y también hay importadores que son habituales, ¿verdad? Que habitualmente están pagando derechos arancelarios a la importación. Pero igual, ¿verdad? Si yo no realizo ninguna importación, no pago DAI ni IVA. Pero si realizo una importación, pago DAI si es que no está exento. Y pago IVA. Pero el IVA sí tiene un periodo definido, el DAI no, ¿verdad? El DAI es un impuesto que se consume con la importación. De acuerdo a la materia que graban o base de cálculo de los mismos impuestos específicos y al valor. Esto más que todo lo pagan las bebidas gaseosas, las armas, las bebidas alcohólicas, pagan este tipo de impuestos. Los específicos son aquellos que graban una unidad de medida, volumen o grado, es decir, se calculan sobre un volumen o grado alcohólico, un gramo o unidad de medida específica. Entre estos tenemos los impuestos específicos a las bebidas alcohólicas, tabaco, armas de fuego, municiones y bebidas gaseosas. Se aplican sobre el volumen, ¿no? Sobre una medida específica. Ahí se aplica la tasa. Pero este mismo tipo de productos también pagan impuestos al valor, y los impuestos al valores son aquellos que se cobran o se generan al precio de venta que declara el sujeto pasivo. El sujeto pasivo debe declarar el precio de venta de los bienes en un formulario que lo debe presentar a la Dirección General de Impuestos Internos, y si es importador, habitual, a la Dirección General de Aduanas. Y entonces ahí debe de establecer cuál es el precio de venta al público de ese producto, y sobre esa base se paga el impuesto al valor, un porcentaje se le aplica. El impuesto al valor grava en el precio de venta sugerido al público declarado por el sujeto pasivo. En caso de las mercancías introducidas al país, el precio de venta al público declarado por el importador en una lista de precios, que tiene el carácter de declaración jurada que presentan ante la DGI y DGA. Se graban con este tipo de impuestos las bebidas alcohólicas, tabaco y bebidas gaseosas.
Pero no solo se da en la importación, también en las ventas internas. Por ejemplo, hay empresas, La Constancia, la que produce la Cascada, creo que sí, la Cascada. Producen también internamente ese tipo de productos. Entonces, deben de presentar esa declaración de precios de venta al público a la Dirección General de Impuestos Internos y cuando son importaciones a la Dirección General de Aduanas. Y ahí se establece el porcentaje, la tasa establecida en la ley tributaria, en la ley del COLE, en la ley de bebidas gaseosas, en la ley de tabaco, o en las leyes que regulan ese tipo de tributo. Vaya. Ahora vamos a ver lo que son las tasas. Fíjense que la característica de la tasa es que el sujeto pasivo recibe un beneficio directo como consecuencia de la actividad que realiza el Estado. El hecho generador es una prestación, una actividad que realiza el Estado. Y tenemos el ejemplo más típico, el tren de la basura, la recolección de desechos sólidos. Usted mensual, pues, le paga una tasa. A veces viene en el recibo de la energía eléctrica. Y usted paga esa tasa, a cambio usted recibe un beneficio. Pasa el camión de la basura por su colonia y recoge sus desechos sólidos. Entonces usted ve un servicio. El hecho generador es precisamente la prestación de ese servicio, un servicio de carácter público que le presta el Estado. Como una noción general, por tasas se establece que son las prestaciones tributarias exigidas a quienes de alguna manera afectan o benefician una actividad estatal. Siguiendo con el ejemplo de la basura, puede ser que usted no pasa en su casa y no saca la basura, pero el servicio se presta. Puede ser que en su colonia pase 2 veces por semana, una vez por semana, una vez al mes, ¿verdad? Hoy, como están las cosas, a veces pasan, a veces no, ¿verdad? Pero usted paga la tasa, utilice o no utilice el servicio. La tasa es un tributo caracterizado por la prestación de un servicio público individualizado hacia el sujeto pasivo. Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado al contribuyente. Así lo establece el artículo 14 del Código Tributario. Estos artículos que estamos viendo aquí en clase ya los considero leídos, ¿verdad? Ustedes deben de leerlos también, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del registro de la propiedad, raíz e hipoteca, usted lleva una escritura al registro para registrarla, para registrar ese hecho. Entonces usted paga una tasa. La contraprestación que usted recibe es el registro de esa escritura para poder oponerla ante terceros, ¿verdad? Es decir, usted es el dueño de esa propiedad, depende del tipo de escritura que usted ha elaborado. Entonces paga una tasa, le prestan un servicio. Esa es la característica de la tasa, que el Estado a cambio le está prestando un servicio individualizado. ¿Cuáles son los elementos de la tasa? La tasa es un tributo en virtud de exigirse por el Estado en ejercicio de su poder de imperio, circunstancia importante para diferenciarla del precio público y de las tarifas. Cuando hablamos de precios públicos, estamos hablando de aquellos cobros que realizan las instituciones, las empresas del Estado por la prestación de un servicio. Eso se llama precio público. Por ejemplo, ANDA, CEL. Y de las tarifas son también ciertos pagos que uno realiza por algún servicio, alguna situación. Por ejemplo, voy al Zoológico Nacional, pero pago ahí una tarifa.
La tasa se encuentra sometida al principio de legalidad, con la salvedad de las tasas municipales, las cuales pueden establecerse por medio de ordenanzas municipales. Cuando el Estado cobra las tasas, el Estado, el gobierno, debe estar establecido en una ley. Cuando lo hace el municipio, en una ordenanza. La imposición de una tasa requiere una actividad efectiva de parte del Estado, que cumple y está vinculada con el obligado al pago. La actuación estatal vinculante es el elemento caracterizador más importante de la tasa. El servicio puede o no ser utilizado por el contribuyente, pero en todos los casos tiene que haber tenido la posibilidad de usarlo. Es decir, tiene que haber estado disponible. Entonces, en la tasa, el Estado o la municipalidad me presta un servicio que puedo o no puedo utilizarlo, pero estoy obligado a pagar esa tasa, como el caso del tren de aseo, como el caso de cuando voy a inscribir una escritura en el registro, y otro tipo de tasa, que yo tengo una contraprestación a cambio del pago de esa tasa individualizada. Otra de las notas características de las tasas está en relación a que el producto de la recaudación es exclusivamente destinado al servicio respectivo. Toda la recaudación que en concepto de tributo obtiene la municipalidad por el pago de la tasa del servicio de recolección de basura se utiliza única y exclusivamente para esos fines y no para otros fines. Y también en el mismo código municipal y en la Ley General Tributaria Municipal se establece que el precio de la tasa no debe ser inferior al costo que genera, por ejemplo, la recolección de desechos sólidos. No es el objetivo del Estado obtener utilidad, ¿verdad? Pero por lo menos debe ser igual al costo. Debe quedar tablas, como se dice comúnmente. Elemento individualizador, otra característica, elemento individualizador del servicio, en los casos en que puede fragmentarse en unidades de uso o consumo. Sí, se paga mensualmente. O dependiendo del tipo de servicio que se presta, así le cobran. Son servicios públicos. Finalmente encontramos el elemento de obligatoriedad. Por tratarse de funciones y servicios de ineludible cumplimiento para satisfacer las necesidades más elementales de la población. Y ya no se tolera su falta de cobertura por el Estado y en principio a cargo de él, aun cuando en ciertos casos es posible delegar algunas funciones en particulares con estricto control estatal. Y aquí estamos hablando de concesiones. Entonces, la tasa es un tributo de carácter obligatorio que lo debe pagar el contribuyente, sea que utilice o no el servicio. En algunos casos, como el caso de la basura. En otros casos, sí utiliza el servicio cuando va a registrar una escritura en el registro. Pero las actividades son de carácter público, son servicios públicos que realiza el Estado al contribuyente. En materia aduanera se cobran tasas de almacenaje conforme a lo establecido en la ley de almacenaje. Las tasas que cobra el Centro Nacional de Registro, la tasa de recolección de basura, esos son ejemplos. En el caso de la aduana, pues cuando las mercancías ingresan a los recintos aduaneros, por cada día que permanezcan en los recintos pagan una tasa. Y esta tasa se define en la ley de almacenaje. O sea, por utilizar esos recintos aduaneros. Entonces ahí está recibiendo una contraprestación. Aunque de mala gana, porque a ver, como cuando ingresa la mercancía al territorio aduanero nacional, ya tienen que haberse pagado los tributos a la importación, ¿verdad?
y a veces se dan algún tipo de problemas a raíz de la falta de documentos, porque hay ciertos documentos que deben de acompañar a la declaración de mercancías, como las licencias, autorizaciones emitidas por el Ministerio de Salud, etcétera, etcétera. Entonces, en esos casos, no le dan el pase en la aduana, es decir, la mercancía no puede salir del recinto aduanero hasta que presente toda la documentación. O a veces se retrasan en la presentación de la declaración por alguna situación. Entonces, mientras no han pagado los tributos a la importación, la mercancía va a estar, o el furgón va a estar en los recintos aduaneros y va a pagar una tasa de almacenaje, la mercancía, y también el furgón va a pagar una tasa por encontrarse en los recintos de la aduana. Acuérdense que en el caso, bueno, no acuérdense porque ustedes no, creo que no sé si llevan derecho aduanero. Yo veo que hay una materia de derecho aduanero, no sé si es para contaduría pública o para derecho, no desconozco, no sé si ustedes me aclaran esa situación. O si ustedes saben, pregunto. ¿No les gusta hablar a ustedes? ¿Están por ahí? No es para nosotros, dice, pero no sé quiénes son nosotros, y los contadores o los abogados. Bueno, la cuestión es que la aduana es el ente competente para ejercer el control sobre las mercancías que ingresan al territorio aduanero nacional. Mercancías. Y en el caso de los servicios, la importación de servicios no es controlada por la Dirección General de Aduana, ni el ingreso de personas al territorio aduanero nacional. Eso es migración. La Dirección General de Migración es la que se encarga, es la competente en el caso de las personas. Entonces la aduana ejerce un control del ingreso y salida de mercancías del territorio nacional. Eso es la competencia de la aduana. No tiene nada que ver con la seguridad nacional. La seguridad nacional es competencia de la Fuerza Armada, según la Constitución de la República. Entonces, igualmente la DGI, su competencia es los tributos internos. No se mete con el IVA de importación. Eso es competencia de la Dirección General de Aduanas, la fiscalización del IVA generado por las importaciones. Es necesario diferenciar la tasa del precio. La primera incorpora una obligación legal de derecho público. El precio, una obligación contractual, normalmente de derecho privado. Les decía que el precio es el que cobran las empresas estatales que prestan algún tipo de servicio. En los impuestos, el elemento relevante, por un lado, que el hecho imponible debe ser revelador de capacidad contributiva, y por el otro lado, su finalidad primordial es la de procurar recursos para el financiamiento de los fines del Estado. Cabe establecer que la diferencia del impuesto con la tasa consiste en que la tasa integra su hecho imponible con una actividad estatal, circunstancia que no se da en el impuesto, que es percibido con prescindencia de todo accionar concreto del Estado. Por otra parte, los recursos procurados por el cobro de las tasas se destinan por completo al financiamiento del servicio. Es decir, la tasa implica una prestación, un servicio individualizado que presta el Estado al sujeto pasivo. El impuesto no. El impuesto, usted realiza el hecho generador y surge la obligación del pago del mismo, pero no está relacionado con una prestación directa o con un beneficio directo que usted como contribuyente va a recibir.
En las tasas se requiere la existencia de un servicio determinado, sea este utilizado o no por el contribuyente obligado al pago. Es decir, requiere una actividad particularizada en el obligado o que de alguna manera le atañe a la vez que beneficia a la colectividad. Sí, ¿verdad? La recolección de la basura no solo beneficia al sujeto pasivo de manera individual, sino que a toda la colectividad, a toda la colonia. En cambio, la contribución especial necesita de una actividad o gasto estatal que repercuta beneficiosamente en el patrimonio o la renta de una persona determinada, es decir, que requiere de un beneficio cuantificable o un servicio especial recibido por el contribuyente. Bueno, ya vamos a ver lo que es la contribución especial. Ya vamos a ver qué es la contribución especial para que ustedes vean la diferencia, porque la contribución especial, el Estado realiza una obra determinada o presta un servicio determinado y el contribuyente puede ver aumentado su plusvalía, su patrimonio. En cambio, en la tasa no, ¿verdad? La tasa es un servicio individualizado, pero cuyo hecho generador es la prestación efectiva de un servicio por parte del Estado. Y entonces vamos aquí a lo que son las contribuciones especiales. Son tributos debidos en razón de beneficios individuales o de grupos sociales derivados de la realización de obras o gastos públicos o de especiales actividades del Estado. Fíjense, realización de obras o gastos públicos o de especiales actividades del Estado. La contribución especial es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de las obras o las actividades que constituyen el presupuesto de la obligación. Eso lo establece el artículo 15 del Código Tributario. Este tributo se caracteriza por la existencia de un beneficio que puede derivar de la realización de una obra pública o también de actividades o servicios estatales destinados a beneficiar a una persona determinada o a ciertos grupos sociales. Vaya, un ejemplo típico de una contribución especial es que precisamente por su casa o por su colonia, el Estado o la municipalidad deciden hacer una carretera. Hacen una carretera y entonces para financiar esa carretera establecen una contribución especial que va a ser destinado única y exclusivamente para la financiación de esa carretera. Cuando se finalice la construcción de la carretera van a dejar de cobrar la contribución especial, ¿verdad? ¿Qué beneficio va a obtener usted si enfrente de su casa va a pasar la carretera? Pregunto. ¿Se encuentran por ahí, verdad? A ver. ¿Puedes poner un negocio? Sí, puede poner un negocio, pero ¿cuál es el beneficio directo que usted va a recibir? Un acceso de carretera Sí, también. del Usted va uso. a tener un acceso. Ajá, pero personalmente. Ajá. ¿Qué beneficio va a obtener? ¿Qué va a pasar con su inmueble? Valía $5,000 su casita y hoy Va pasa a una existir una carretera. plusvalía. La plusvalía, entonces Una va a ser un beneficio particularizado, o sea, patrimonial, ¿verdad? O sea, usted valía 5,000 su casita y hoy vale 50,000. Entonces va a aumentar la plusvalía de la vivienda y por tanto va a aumentar su patrimonio. Ese es un beneficio que usted va a recibir como consecuencia de la tasa o de la contribución especial. Cuando se realiza una obra pública, por ejemplo,
La pavimentación se produce, se supone una valoración de los bienes inmuebles o un beneficio personal de otra índole. El beneficio es el criterio de justicia distributiva particular de la contribución especial, puesto que entraña una ventaja económica reconducible a un aumento de riqueza. Sin embargo, el beneficio solo tiene eficacia en el momento de redacción de la norma, por cuanto en tal oportunidad el legislador conjetura que la obra, gasto o actividad pública procurará una ventaja al futuro obligado. Es lo que les digo. La contribución especial, usted va a recibir una plusvalía, un aumento de su patrimonio como consecuencia de la obra. Pero esta contribución, una vez concluida la obra, ya no la va a pagar. Pero hay contribuciones como el caso del fovial, que son permanentes, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del fovial? Yo pago 20 centavos por galón de gasolina. Cuando voy a llenar el tanque, me cobran 20 centavos de gasolina. Y eso se utiliza para el mantenimiento de la red pública, de las calles, ¿no? Entonces, se supone que usted recibe en el sentido de que si las calles se mantienen en buen estado, su vehículo no va a sufrir percances, ¿no? Los amortiguadores, etcétera, todos esos daños que tienen los vehículos como consecuencia de las calles en mal estado. El problema es que esa contribución no alcanza. Entonces el Estado también acude a otras, a los impuestos, al IVA. Entonces, la obligación del pago de la contribución especial del fovial se genera en aquellos casos de importaciones de diésel y gasolina, artículo 26 de la Ley del Fondo de Conservación Vial, pero se genera también por la venta o transferencia de ese tipo de diésel, gasolina o sus mezclas. Y por eso es que cuando uno llega a la gasolinera, usted ve el ticket con el recibo que le dan, ahí le detallan los impuestos que le han cobrado, excepto el IVA. El IVA siempre lo pagamos, pero en el caso del fovial, allí dice, ¿cuánto? 20 centavos por galón de gasolina. Y esta, también la contribución especial tiene una clasificación. Contribución de mejora es la instituida para costear la obra pública que produce una valorización inmobiliaria y tiene como límite total el gasto realizado y como límite individual el incremento de valor del inmueble del beneficiado. Sus características son las que mencionamos a continuación. Es una prestación personal. Como sucede en todos los tributos, la deuda por esta contribución pertenece al propietario del inmueble, presuntamente beneficiado con la obra. En otras palabras, el contribuyente es una persona. Se hace hincapié en estas circunstancias porque en algunas oportunidades se ha sostenido que la obligación es del inmueble valorizado y no del propietario, lo cual es equivocado. La obligación de pagar la contribución de mejoras nace en el momento en que se finaliza la obra pública beneficiante. En realidad, establecen la contribución desde el momento que se comienza la construcción de la obra, porque el objetivo es financiar, contribuir al financiamiento de esa obra. Beneficios derivados de la obra. El monto del beneficio surge de comparar el valor del inmueble al finalizar la obra con el valor que tenía al comienzo. Hablábamos que su casita valía 5,000, después de terminada la carretera va a valer 50,000, ¿verdad? Hubo una plusvalía ahí, ¿verdad? Proporción razonable. El importe exigido debe ser adecuadamente proporcionado al presunto beneficio obtenido, ¿verdad? Es decir, para establecer la contribución debe de ser en forma razonable, proporcional, ¿verdad? Porque de lo contrario se puede volver confiscatoria. Y luego tenemos la contribución de seguridad social. Es la prestación a cargo de patronos y trabajadores integrantes de los grupos beneficiados destinada a la financiación del servicio de salud y previsión. En nuestro país podemos mencionar las cotizaciones de seguridad social,
de patronos y trabajadores al LIS y a las AFP, IMPEC. Vaya, vamos a ver cuánto se paga en concepto de IS. ¿Cuánto pagamos en concepto de IS? El 3%. Concepto de salud, el 3%. ¿Y cuánto paga el patrono? Ajá. 7. 7.50. 7.5, 7.5, 10.50 es. Vaya, pero ¿a qué recibe usted a cambio de ese contribución social? Bueno, que puede ir a hacer cola al Seguro Social, ¿verdad? Y que lo atiendan. Entonces usted está recibiendo un beneficio directo, porque de lo contrario le toca ir a, bueno, a las unidades de salud y es peor ahí, ¿verdad? O a los hospitales diferentes allí, que son públicos también, ¿verdad? Y en el caso de la AFP, ¿cuál es el beneficio que usted va a recibir del pago de esa contribución? Porque fíjense que en el caso de las AFP, bueno, la cuota de previsión que le cobran a la persona erradamente se dice, mis ahorros, dicen, que yo tengo mis ahorros. Eso no es ahorro. El ahorro es lo que yo voluntariamente puedo tener en un banco, en cualquier institución. Pero en el caso de las AFP, mejor dicho, en el caso de la contribución a la seguridad social, eso es una contribución especial que sirve para un fin específico. Para que me paguen una pensión al final del plazo establecido en la ley. Cuando yo cumplo los requisitos que establece la ley de ahorro para pensiones es, ley del sistema de ahorro para pensiones, es que yo tenga 25 años de servicio, hombres y mujeres, 60 años de edad los hombres y 55 años de edad la mujer. Si yo no cumplo uno de esos requisitos, entonces me toca devolución. Pero ¿de dónde salen esos fondos? Salen de las contribuciones que me cobraron durante la vida de trabajo. Obviamente que el problema de las pensiones es un problema grave porque los salarios son bajos. ¿Y cuánto se paga en concepto de pensión? ¿Cuánto paga el trabajador y cuánto paga el patrono? ¿Cuánto es el monto total? Ajá. 15%. 15%. Paga 7.3. 3 creo el trabajador. Y 7. El trabajador paga 7.25 y el jefe paga 7.75. Bueno, eso. Entonces hacen 15%. Hacen el 15%. Y eso se lo cobran mes a mes. Pero el patrono es el que debe presentar la planilla, es decir, la declaración. La declaración y debe de pagar la contribución. Y eso sirve para generarme una pensión o un beneficio de carácter previsional. Entonces, para eso sirve esa contribución. Son contribuciones especiales cuando no son ahorros. Lo que pasa es que el sistema de ahorro para pensiones está, cuando se privatizó, el esquema es que se crea una cuenta individual de ahorro para pensiones. Ahí van, porque el Estado antes de que existiera este sistema, existía el sistema de reparto. Bueno, el que tenemos privatizado es de cuenta individual. Y el de reparto, pues, independientemente de lo que usted abonara o le descontaran, tenía usted derecho a una pensión fija, que la definía el Estado. En cambio, ahora no. Su pensión va a depender de las contribuciones que tenga acumuladas en su cuenta de ahorro individual para pensiones. Y lo más probable es que va a ser la pensión mínima. La pensión mínima la financia el Estado y corresponde a un salario mínimo del sector comercio, el que estaba vigente antes de este, porque hoy son 365. ¿Cuántos era antes de este salario mínimo? ¿Cuánto era el monto? No me acuerdo, 300 y algo era. 300.
300. 4,17. Ah, pues eso es la pensión mínima. Bueno, no sé si tienen consultas sobre la temática que hemos platicado en esta clase. Ya les mandé el trabajo, ¿verdad? Ya les asigné una sentencia a cada grupo. Quiero que ahí están las instrucciones en la guía. Y deben de analizarla, pues, de los principios. Es básicamente la aplicación práctica del derecho tributario en la realidad, porque todo va a parar a los tribunales, sala de lo contencioso, tribunales administrativos, sala de lo constitucional. Ahí van a parar los problemas tributarios, ¿no? Entonces ahí es donde los abogados y los contadores se rebuscan. Bueno, si no tienen consultas, terminamos la clase. Les agradezco su fina atención y les deseo que pasen una feliz noche. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Lick, buenas noches. Una consulta. ¿Sí? Le había mandado un correo porque le comentaba de que inicialmente pensaba retirar la materia y por eso no me había unido a ningún grupo. Yo mandé un correo ahí para que se unieran a determinados grupos. Eran 4 personas. Sí. Entonces ahí en ese grupo que yo le dije, ahí va a estar. No me acuerdo Bueno, yo. qué grupo era. Ah, usted Ajá, es que yo. me dijo que el grupo 8, me dijo. 8. Entonces, Ajá. intégrese al grupo 8. Sí, no hay Va, está bien. Gracias, problema. Lick. Si aquí la cuestión es que usted se sienta a gusto. Vaya.